Ronda número 3 de la Sinfield Cup 2026 y como lo vieron en el título del video, en esta jornada algunos de los gigantes han tropezado. Vamos a hacer como siempre el resumen del día, comenzando por el enfrentamiento entre los poderosos grandes maestros Fabiano Caruana, número 2 del mundo, contra Wesley So, y bueno, viene de nuevo ascendiendo en el ranking mundial. ¿Qué sucedió? Bueno, quédense hasta el final porque, como les dije, no es la única partida que verán en este video. Además, al terminar tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo va todo esto tras las 3 primeras rondas. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque mañana estaremos otra vez desde bien temprano, 7 de la mañana hora de Venezuela, transmitiendo el día 2 de la Esports World Cup, que está realmente espectacular. Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Alireza Firuza y los mejores del mundo compitiendo por ese premio de $250,000. Una completa locura, así que los espero bien temprano y después la cuarta ronda de esta Sinfield Cup. Ahora sí, vámonos con esta partida donde con las piezas blancas Fabiano Caruana iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras Wesley So respondía con caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. Una defensa Nimzo-India por parte de So, A3 de Fabiano Caruana, alfil por C3, variante del cambio B por C3 y C5. Las negras entregan rápidamente su pareja de alfiles, por supuesto para jugar contra la estructura de peones blanca. Les queda un par de peones doblados, aquí les queda un peón aislado. La blanca, por supuesto, se quedan con la pareja de alfiles. Caruana juega F3 para buscar E4, caballo C6, E4, D6, caballo E2, enroque, caballo G3, B6, alfil E2 y alfil A6. Este temita es típico, ¿no? De hecho, lo suelo enseñar bastante cuando estoy dando clase a algún estudiante. Y es que la idea básicamente va a ser presionar el peón de C4, que no es tan fácil de defender. El alfil primero ataca, luego viene el caballo A5 y las negras están bastante cómodas. Caruana, sin embargo, jugó enroque, todavía el peón está defendido. Y Wesley So jugó torre C8. Aquí caballo A5 es interesante, ya se presiona el peón. Y tras F4, la idea es contraatacar, pues viene H6, ¿no? Las negras primero se cuidan de cualquier amenaza grave y luego sí piensan en capturar el peón. Tras torre C8, en cambio, F4 de Fabiano Caruana, C por D4 de So, C por D4, caballo A5. Pueden ver que Wesley So va por el peón. Y F5. Caruana tiene que jugar rápidamente al ataque. Y Wesley So decidió jugar H6, cuidando la casilla G5 para que no venga el alfil a molestar. Ojo, también se puede capturar el peón con el alfil y tras alfil G5 entonces H6. Pero resulta que, bueno, las blancas tienen bastante compensación manteniendo la clavada. Si las negras juegan G5, entonces viene peón al paso, peón por y ahora dama de 2 y pueden ver que bueno, el rey negro como que se debilita un poco. Así que primero Wesley So decide proteger su seguridad allí en el enroque. E5 de Fabiano Caruana que se lanza a atacar. D por E5, D por E5, dama por D1, torre por D1 y caballo H7. Digamos que esto es una pequeña victoria para So en la apertura, porque fíjense que al cambiar las damas, automáticamente el ataque de las blancas disminuye y ahora son las negras las que empiezan a presionar el peón de C4, que va a ser difícil de defender. Alfil D2 por parte de Fabiano Caruana, que trata de amenazar al caballo. Y ahora Wesley So mete una jugada muy buena. Caballo B3. No se come el peón inmediatamente, sino que quiere eliminar uno de los alfiles de las blancas, que en teoría es la compensación por la mala estructura. Aquí capturar inmediatamente sería una imprecisión porque viene alfil B4 atacando la torre. Y tras torre FD8, torre por y torre C1, pueden ver que las blancas compensan con esa pareja de alfiles que está sumamente activa. En cambio, tras la jugada caballo B3, torre a B1 de Fabiano Caruana, caballo por D2, torre por D2 y ahora sí, alfil por C4. Las negras se ganan el peón pero en buenas condiciones, ya cuando pues las blancas se están quedando sin contrajuego. Alfil por C7 de Fabiano Caruana, alfil por C4, torre por C4, torre D7 de Caruana que trata de contraatacar, pero torre A4. Con esta jugada las negras defienden en A7, atacan en A3 y ahora ya Caruana quizá desconcertado porque bueno, en realidad no pudo sacar nada de la apertura, jugó torre B4 que es un error. Y es que con esta jugada pues la blanca se deja en el peón de A3. Un peón que es importante porque al menos lograba intentar detener los dos peones negros.
Lo correcto era jugar torre F1 para buscar contraatacar por este sector. Aquí hay que jugar caballo G5. Torre por A3 directamente sería una imprecisión porque viene F por E6 y tras F por E, entonces caballo H5 y pueden ver que el contrajuego es molesto. En cambio, tras caballo G5, pues vendría H4, torre por H4, F por E6, caballo por E6 y tras torre por A7, pues la partida es todavía de juego incierto. No es tan fácil en este final donde las negras tienen peón, pero bueno, es un 3 contra 2. En cambio, tras torre B4, torre por A3, Wesley So no duda en capturar el peón y ya las negras tienen clara ventaja. De hecho, aquí Caruana jugó torre G4 apostándolo todo al ataque y de paso ya con poco tiempo. Fíjense en el tiempo de Caruana, 5 minutos 41 segundos y estamos en la jugada 24. Todavía tenía que hacer 16. Aquí lo correcto era jugar torre F4. En caso de torre A5, vendría H3. Y bueno, si las negras capturan el peón del centro, las blancas capturan el de A7 y por lo menos las negras no tienen dos peones libres que están ligados. En cambio, tras torre G4, torre A1 jaque de Wesley So, rey F2 de Caruana, torre A5 atacando el peón y F6. De nuevo, Caruana se lanza con todo, pero aquí torre F4 era algo mejor. Otra vez y torre por E5, viene F por E6, seguido de torre por A7 y hay alguna esperanza, aunque honestamente las negras están mucho mejor. En cambio, tras la jugada F6, G5, buena jugada de Wesley So, que se quita cualquiera allí contrajuego de las blancas. Torre E4, Caruana ahora sí empieza a defender su peón, pero torre C8. La entrada de la torre es inminente y la ventaja de las negras es decisiva. H4 por parte de Caruana, que intenta buscar contrajuego. Caballo F8 atacando la torre. Torre B7, aquí torre D2 sería muy pasiva, viene caballo G6 y bueno, las blancas sufren. Y tras torre B7, caballo G6 igual atacando al peón, H por G5, torre C2 jaque, rey G1. Torre 2 quizá era algo mejor, ¿no? Aunque tras torre por, rey por y caballo por E5 creo que no hay muchas esperanzas, ¿no? La idea es jugar G por H6 y bueno, crear alguna amenaza allí con el peón. Pero tras el rey G1, torre a A2 buscando en séptima, torre B8, rey H7 por parte de Wesley So, torre B7 de Caruana y H por G5. Bueno, So sabe que no importa si la torre entra, sus amenazas son más graves. Torre por F7, rey H6, caballo F1, torre por G2, rey H1, torre GF2, rey G1 y tras caballo H4, Fabiano Caruana tuvo que abandonar porque prácticamente está mate imparable en pocas jugadas, ¿no? Y es que ya se amenaza torre G2 o simplemente caballo F3 y bueno, con cualquier jugada las blancas están perdidas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta primera partida? El número 2 del mundo tropieza y de hecho deja de ser el número 2 del mundo porque con esta derrota vuelve a quedar, en este caso por debajo de Hikaru Nakamura, que sin jugar, bueno, se mantiene allí con unos brutales 2.792 puntos, mientras que Caruana se queda aproximadamente en 2.790. Por otra parte, bueno, So comienza a subir y se acerca a los 2.770. Eso sí, todo dependía también de la partida que veremos a continuación, donde se enfrentaron Vincent Keimer, el gran maestro alemán, contra Rameshbabu Pragnananda. ¿Qué pasó en esta partida? Vamos a averiguarlo de inmediato y es que Keimer con las blancas iniciaba con la jugada C4, mientras que Pragnananda respondía con E6. G3 por parte de Keimer, D5 de Pragnananda, alfil G2, caballo F6, caballo F3, alfil E7, enroque y D4. Esto por transposición es una catalana. Caballo B7 de Pragnananda, dama D3 de Vincent Keimer, A5, caballo C3, C6, B3, B3, B6, E4 y ahora A4. Una jugada quizá de preparación por parte de Pragnananda y es que se está entregando un peón a cambio de obtener cierta iniciativa. Según la máquina es dudosa, pero obviamente esto es preparación, ¿no? Aquí es mejor D por E4 y tras caballo por alfil B7, jugando más normal desarrollando las piezas. ¿Cuál es la idea? Bueno, Keimer jugó E5, buena jugada. Capturar inmediatamente no sería buena opción, de hecho sería un error grave por D por E4 y es que el caballo es el que está sosteniendo en el centro. Tras G5, en cambio, el caballo de las negras tiene que retroceder, el enroque queda pues ligeramente vulnerable, ya saben que el caballo del F6 es el que mejor defiende, pero ahora Keimer quizás se intimida un poco y juega alfil E3. Ya sin estar en la amenaza de peón por E4, podría jugarse caballo por A4. Es cierto que hay alfil A6, dama C2 y B5, y bueno, tras C por B, alfil por y torre 1, alfil por A4. Pero tras B por A4, las blancas se quedan con un peón de más y probablemente las negras no tengan suficiente compensación. Eso sí, la jugada C5 es interesante, ¿no?
En cambio, tras alfil E3, bueno, Keimer prefiere ser precavido, quizá también sabe que esto es preparación de Pragnananda, caballo C7 del gran maestro indio, H4 del alemán y alfil A6. Fíjense que aquí H6 era un poquito mejor, quitándose los temas sobre la casilla G5. En caso de torre AB1, vendría alfil A6 y ahora sí, las negras tienen contrajuego. En cambio, tras alfil A6, torre F de 1. Bueno, Keimer vuelve a ser muy precavido, ¿no? Caballo G5 directamente era mejor amenazando mate. En caso de alfil por, vendría alfil por G5, dama C8 y H5 con ataque. Tras torre F de 1, en cambio, A por B3 por parte de Pragnananda, A por B3 de Keimer, B5, C por D, B4, de nuevo aquí es donde se forman las complicaciones y amenaza la dama, el caballo en C3. Y bueno, Keimer, de nuevo, ¿no? Muy precavido, juega dama C2, amenazando por supuesto de 6 con los calzoncillos en caso de que le capturen el caballo. Pero había un golpe bastante interesante que era torre por A6 entregando la calidad. Tras caballo por, viene caballo E4 amenazando D6, C por D5, caballo G5 amenazando mate. Y bueno, esta posición es muy complicada porque ahora más piezas están apoyando la entrada en G5. En cambio, tras dama C2, que ojo, no es que sea mala, sino es un poquito más sólida, típica del estilo de Keimer. C por D5 de Pragnananda, caballo E2, de nuevo Keimer echa un poquito para atrás. Torre 8, caballo F4, caballo B5, caballo G5 amenazando allí temas en H7. Caballo F8, aquí Pragnananda decide defender. Alfil F1 amenazando torre por alfil. Caballo A3 atacando la dama, dama D2, alfil por F1, torre por y caballo B5. La posición está igualada. Pragnananda intenta forzar buscando allí casillas importantes para el caballo. Keimer jugó caballo E2, torre A3 amenazando el peón, torre a B1, de nuevo Keimer defiende allí con la torre. Dama 8, torre FC1, torre A2, torre B2 atacando la torre por, dama por, torre C8 y caballo F3. Posición de completa igualdad, ambos tienen 2 caballos, se están cambiando la torre. Caballo de 7 por parte de Keimer, de Pragnananda, alfil G5 de Keimer, alfil F8, alfil D2, torre por C1, dama por y dama 6. Bueno, Pragnananda parece que es el que lo intenta, ¿no? Quiere ganar la partida porque venía de derrotar muy bien a Yavo Kirsindaron, ¿no? Tenía confianza. H5 de Keimer, que bueno, también va a buscar sus ideas. H6 de Pragnananda, que cierra. G4, caballo B8, G5. Cuidado porque Keimer se animaba a atacar. Dama C6 planteando el cambio de damas. Keimer dice que no, sabe que necesita su dama para atacar. H por G5, caballo por G5. Y ahora Ramesh Babu Pragnananda cometía un error muy grave. Caballo A3. Aunque parece mentira, este caballo en A3 no hace nada, lo que significa una pérdida de tiempo importante. Había que jugar alfil E7, tratando de eliminar a ese poderoso caballo en G5. En caso, por ejemplo, de caballo F3, que es la mejor, viene caballo C3, caballo por, peón por, alfil C1 y dama 8, con juego incierto. Y en caso de la interesante caballo por F7, vendría rey por, dama B1 amenazando entrar, dama E8, dama G6, rey F8, dama por E6 y caballo C7. Las negras se quedan con una pieza de más, las blancas tienen compensación porque las piezas están allí entrando de manera peligrosa, pero quizás las negras no tengan problemas para defenderse. En cambio, tras caballo A3, Keimer jugó caballo G3. Tras esta jugada, Pragnananda quedó en shock porque solo tenía 7 minutos y probablemente omitió esta entrada de la dama blanca que amenaza con ir a F3 o a G4. Ambas jugadas muy fuertes porque las amenazas van a ser sobre F7 o jugar H6 para crear amenazas sobre el rey negro. Pragnananda tuvo que pensar, aquí solamente tenía que hacer 2 jugadas para el control de tiempo y jugó caballo de 7 después de una reflexión de 5 minutos. No es lo mejor, dama E8 era preferible y en caso de dama G4, jugar caballo C6. La posición es crítica, viene H6, G6, H7 y ahora hay que jugar rey H8. Ojo, por supuesto aquí capturar sería un error gravísimo porque viene caballo 5 E4, el caballo entre F6 y adiós, ¿no? Pero tras la jugada G6 vendría H7 y ahora hay que jugar H8. Si se juega G7, vendría dama, rey por y dama H4, con amenaza de mate imparable. Y tras rey H8, entonces vendría dama F4 y tras caballo C2 intentar aguantar esa posición, aunque honestamente ya tras la jugada caballo E2 o caballo por F7, las negras deben estar perdidas. Ahora, tras caballo de 7, la cosa se vuelve peor para las negras, ¿no? Dama G4 amenazando H6.
Dama C2 de Pragnananda, que intenta jugar agresivo allí, quizás para desviar la atención de Keimer. Pero no, aquí Keimer sí no va a perdonar. Dama F4. Además es una jugada que además de atacar en F7, pues también defiende el alfil. F6, caballo, perdón, E por F6, caballo por F6, caballo por E6 y ahora dama por B3. Aquí Pragnananda intenta de cualquier manera crear un contrajuego, quiere hacerlo con el peón libre en B4. Era mejor quizá dama C8 regresando y tras dama E5, dama B7, ¿no? Pero igual, las negras están muy mal. Tras dama por B3, H6 de Keimer. No es la mejor jugada, pero debe ser suficiente. Dama B8 es mejor, ya que tras caballo H7 viene entonces rey G2, quitándose de cualquier amenaza y ahora entrando con el caballo, tocando el alfil, jugando H6. En cambio, tras H6, dama D1 jaque, rey G2, dama G4 y H7. Esto es suficiente para ganar. Aquí Pragnananda jugó rey H8, dama por G4, caballo por G4 y caballo por F8. Tras esta jugada, las blancas se quedan con una pieza de más y en realidad el peón no es suficiente contra juego. De hecho, aquí Pragnananda jugó B3. Había que jugar caballo F6 para evitar los temas de mate. Tras alfil por B4 viene caballo C2, pero bueno, alfil C5 es suficiente para ganar, es una pieza. El problema de B3 es que Keimer jugó alfil C1, atacando al caballo y evitando el avance del peón. Caballo C4, bueno, aquí Pragnananda siguió con su idea de coronar, pero no le va a dar tiempo. Caballo F5, el plan, jugar caballo E7 y caballo G6 jaque mate. Caballo F6 por parte de Vincent Keimer, que quiere ir por el peón. En realidad no sirve B2 porque por supuesto viene alfil por y tras caballo por, entonces igual, caballo H4 con temas de mate, ¿no? Tras caballo F6, caballo E7 amenazando mate. Y bueno, aquí Pragnananda yo creo que en símbolo de respeto aquí para Vincent Keimer jugó caballo por H7. Honestamente no creo que sí que no haya visto el mate, ¿no? Había que jugar G5, pero en caso de caballo G6 viene rey G7 e igual esto es mate en muy poca jugada ya con la dama. Tras caballo por H7, por supuesto Keimer no iba a desperdiciar dar un mate tan bonito, ¿no? Caballo GF6 y pueden ver que es mate de 2 caballos. El rey se encierra con sus propias piezas y Pragnananda tropieza en este torneo donde, bueno, estaba invicto de momento y también tenía tiempo invicto en los demás torneos. Bien amigos, ¿qué les ha parecido este par de partidas? Realmente fantástico este mate, ¿no? Quería cerrar este resumen con este mate tan bonito de Vincent Keimer y bueno, gracias a Pragnananda que dejó darse el mate. De esta manera, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, de la siguiente forma. Wesley So, líder invicto con 2,5 puntos, líder en solitario, seguido por Maxime Bachier-Lagrave. Después tenemos a Levon Aronian, más abajo Fabiano Caruana que tropieza. Vincent Keimer se recupera de esa dolorosa derrota de ayer contra Levon Aronian. Esa partida la tienen analizada, una derrota increíble. Luego tenemos a Samuel Sevian, que logra aguantar hoy contra Anish Giri, lleva 1,5. Pragnananda se queda con 1,5, también tropieza el gran maestro indio. Anish Giri perdió con Vincent Keimer. Oh, perdió con Samuel Sevian. No sabía que había perdido, pensé que esa partida terminaba en tablas, pero aparentemente Giri se equivocó. Yago Kirsindarov, que tiene tan solo 1 punto, 2 tablas y una derrota. Y Jordan Van Forest, que se queda con medio punto. Pero bueno, ¿qué les ha parecido este par de partidas? Si les gustaron, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen mañana a la ronda 4 de este torneo, pero antes a las 7 de la mañana a la eSports World Cup, donde mañana termina la fase de grupos para pasado mañana arrancar con la fase eliminatoria, ¿no? Ya Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura y Firuza tienen su pase a la fase eliminatoria, veremos quiénes más lo logran. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.